Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Emisión número 102. Yo soy Aide Serrano y hoy que estamos estrenando esta emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo, te saludo primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 y estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Saludos también a quienes nos ven y nos escuchan a través de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, así como a quienes están a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de mis amigas y amigos de CLIC, Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Como sabes, Feminismos en corto, sin tanto rollo, es un programa donde las mujeres son las protagonistas y también reflexionamos acerca de temas como el machismo, el feminismo, los estereotipos, los mandatos, los roles de género, entre otros temas de actualidad. Por ejemplo, las efemérides. Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Desde el 2011, la Organización de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia, porque hay una población muy importante en el mundo de adultos mayores y una cantidad relevante de personas que pues, sufren violencia. Por eso este día te voy a hablar más acerca de esto. También Camila Azul nos va a contar la historia de una mujer extraordinaria de origen italiano, pero que vivió muchos años en México. Se trata de Tina Modotti. Ella fue fotógrafa, activista social, pero sobre todo protagonista de su tiempo. También te voy a contar que la gobernadora Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, anunció recientemente el nuevo programa para empoderar a las mujeres quintanarroenses. Este programa se llama Mujer es Poder. También te voy a comentar que el Senado aprobó hace unos días la ley 3 de 3 de violencia de género. Esta ley se trata de suspender los derechos de las personas que tengan sentencia firme si cometieron algún delito de violencia de género y les van a suspender sus derechos para que no puedan ocupar un cargo o empleo en el servicio público, tampoco van a poder ser candidatos ni candidatas. Además, la periodista Lidia Cacho comentó en una columna periodística difundida recientemente que el músico Alejandro Markovich, quien fue guitarrista de la banda musical Caifanes, ha cometido diversos actos de violencia familiar extrema y de igual forma acosó a una estudiante. Además, te voy a platicar de mujeres y medio ambiente, esta relación que también ha sido estudiada por feministas aplicando la perspectiva de género, y es posible saber que el cambio climático, por ejemplo, les afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. De esto vamos a hablar con la especialista Atene Durán, quien es maestra y especialista en estudios de la mujer. También conversé con Grisel Valderas, quien es una madre víctima de violencia vicaria, lo que la orilló a realizar una huelga de hambre para exigir justicia. De esto y más hablaremos hoy en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Desde el 2011, la Organización de las Naciones Unidas designa al 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La población mundial mayores de 60 años, las personas que rebasan los 60 años, pasará de los 900 millones en el 2015 a los 2.000 millones en el 2050. Y de acuerdo con el titular de la ONU, nuestro mundo se enfrenta al trágico e inquietante hecho de que los miembros de las generaciones mayores a menudo son objetos de malos tratos o no reciben la atención que merecen. Esta dolorosa realidad suele pasar inadvertida para la sociedad en general.
Ante el rápido envejecimiento de la población en muchos países, la conmemoración de este día atina a sensibilizar la toma de conciencia y a un llamado a la acción por parte de la comunidad internacional y de las sociedades actuales para prevenir al maltrato a personas mayores y abordarlo como un grave problema de salud y derechos humanos. Te invito a ver a continuación un video con varias frases que empleamos o que hemos empleado alguna vez y que son violencia hacia las y los adultos mayores. Vamos al video. Ya estás grande para enamorar. Vos que no tenés nada que hacer, cuídame los chicos. Ya te lo repetí 1000 veces. Ya estás grande para manejar la plata. La tecnología no es para viejos. ¿Ahora se te ocurre ir a bailar? Ya estás grande, te podés golpear. ¡Basta! Basta, eso no es cierto. Somos padres, madres y profesionales. Somos cantantes, estudiantes y profesores. Somos abuelos o no abuelos. Somos artistas, deportistas E intelectuales. Somos y hacemos de todo. Somos personas. y tenemos derechos. El maltrato no solamente es violencia física. La indiferencia, el abandono. Un vos no podés, También es violencia. entre un 4 y un 6% de las personas mayores ¿Han sufrido alguna vez alguna forma de abuso o maltrato? y el 90% de los casos, aunque no lo crean, proviene del seno familiar. Depende de nosotros lograr un cambio. Conozcamos nuestros derechos. Participemos activamente en la sociedad. Conociendo gente, Y creando lazos respetuosos y de igualdad. cuidemos de nosotros mismos. Sobre todo, pidamos ayuda si nos sentimos maltratados. Trátame bien. Ya regresamos y vamos a escuchar ahora a Camila Azul, que nos va a contar la historia de Tina Modotti. Lovers, soy Camila Azul y hoy en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Tina Modotti. ¿Te sorprende volver a encontrarme en México? La verdad es que a mí también, pero mi exilio ha terminado. Como habrás adivinado por mi forma de hablar, yo no nací en México, lo hice en Italia. Soy Tina Modotti, la fotógrafa de la que todos hablan. Nací en Udine, una ciudad cerca de Venecia. Allá un tío me enseñó cómo debía usarse una cámara. A mí me resultaba fascinante que pudieras capturar el rostro de una persona en una fotografía. Una podía posar, disfrazarse, hacer caras chistosas o serias, lo que fuera, y todo quedaría ahí, para siempre, en una fotografía en blanco y negro. Por aquel entonces la situación en Italia no era fácil, y yo tenía un enorme deseo de aventura. Así que me embarqué en un viaje hacia San Francisco, California. Desde ahí conocí Hollywood, donde apenas se estaban fundando los grandes estudios de cine. Por un tiempo corto fui modelo y actriz de cine, pero no había olvidado mi amor por la fotografía. Me mudé a México e hice de este país mi casa. Fue aquí donde conocí a grandes mujeres y hombres que revolucionaban el arte con nuevas ideas. Frida Kahlo, Nahui Olin, María Antonieta Rivas Mercado y muchos más. Yo me incluí en ese grupo y empecé a mostrarles lo que podía hacer. Con mi cámara fui capaz de capturar el espíritu de México, de sus paisajes, de su gente y también sus tradiciones. Reinventé la forma en que se mostraban estos elementos en las fotografías. Eso hizo que mucha gente se diera cuenta de mi trabajo. Además, te voy a contar un secreto. Yo fui la primera mujer famosa que se atrevió a usar pantalones de mezclilla en público. Uy, en mis tiempos era impensable que una mujer hiciera algo así. Pero yo dije, si los hombres pueden hacerlo, las mujeres también podemos. En mis años de vivir en la Ciudad de México me hice mexicana de corazón, porque aprendí a amar este país. Por eso entendí que no era suficiente con mis fotografías representaran su cultura. Además, comencé a participar en diferentes protestas para defender los derechos de los trabajadores, especialmente los de la mujer.
Eso me llevó a tener problemas con el gobierno. Los periodistas que hablaban mal de mí me atacaban por ser mujer y por ser migrante. Yo no me iba a dejar, pero las cosas se pusieron verdaderamente mal cuando atentaron contra el presidente de México y me acusaron de ser una de las responsables, aunque yo no tenía nada que ver. Por eso me obligaron a irme al exilio. No sabes lo que me dolió dejar México. Me fui a Moscú y luego a España, pero me mantuve en contacto con todos mis amigos de México, con Frida Kahlo, con Diego Rivera, con José Clemente Orozco, con Nahui Olin. Me hacía falta volver a encontrarme con ellos. Recuerdo que me levantaba muy temprano todos los días y corría al puesto de periódicos más cercano. Compraba tantos como podía y los revisaba con mucho cuidado. Me emocionaba cada vez que encontraba el nombre de México y leía las noticias. Me daba gusto cuando eran de esperanza. En una de esas noticias supe que México había cambiado de presidente. Me llené de esperanza cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder, porque sabía que era un hombre que respetaba al pueblo y quería reconocer sus derechos. ¿Sabes qué hizo Cárdenas? Él sabía que yo era inocente y canceló la orden de mi exilio. Así pude regresar a México y volver a encontrarme con mis amigos. Estoy pensando en cargar mi cámara al hombro y recorrer el país de nuevo para tomar muchas fotografías. También en continuar defendiendo los derechos de los trabajadores. Así que no te sorprenda verme de regreso, porque llegué para quedarme. Tina Modotti fue activista, feminista y artista. Además fue mentora del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, esposo de la también extraordinaria fotógrafa Lola Álvarez Bravo. Tina murió por causas naturales en 1942, a la edad de 45 años. Mientras viajaba en un taxi en la capital. Desde entonces las fotografías que tomó en México se han expuesto en ciudades de Estados Unidos, Polonia, Austria, Alemania y muchos otros países. Esta historia fue sacada del libro de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, Film Lovers, soy Camila Azul y hasta la próxima. La gobernadora Mara Lezama presentó la estrategia Mujer es Poder, una serie de políticas públicas, apoyos, programas y acuerdos que se van a implementar en Quintana Roo para así prevenir, atender y erradicar de fondo la violencia de género. Además, la gobernadora Mara Lezama dijo que se pretende transformar las condiciones sociales y la promoción de los derechos y libertades de las mujeres para que vivan mejor. Hace unos días dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México con la participación del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra la Violencia y en el marco de la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y Niñas que viven violencias basadas en el género. Mara Lezama destacó que esta estrategia se centra en el empoderamiento de las mujeres mediante la autonomía económica, física o personal y política. Explicó que desde el inicio de la administración, que está encabezada, desde luego, por primera vez por una mujer, se implementan acciones enmarcadas en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. Esto para empoderar y brindar autonomía a todas las quintanarroenses de la mano del Gobierno de México. La gobernadora Mara Lezama precisó que nunca en la historia de Quintana Roo las mujeres habían sido prioridad. Hoy tienen el primer gobierno paritario, ocupa el primer lugar nacional con el 64% de mujeres ejerciendo cargos de representación popular, con 7 presidentas municipales de 11 ayuntamientos, con 16 diputadas de 25 integrantes del Congreso local. Durante su exposición presentó las acciones que se realizan para el fortalecimiento de las mujeres en la atención de la violencia de género, para su protección y empoderamiento. Y así también señaló que en Quintana Roo casi el 50% de la población son mujeres, es decir, un 49.6%. 3 de cada 10 hogares tienen una jefatura femenina, 27% de las mujeres que viven en situación de pobreza. Y esto, bueno, pues el nuevo gobierno trabaja para alcanzar la autonomía y empoderar a las mujeres. Bueno, pues aquí tenemos este nuevo programa denominado Mujer es Poder. La próxima semana te traeremos a la coordinadora del programa para que nos platique más detalles y podamos saber cómo es que funciona.
Bueno, ahora te voy a compartir mi reflexión acerca de la Ley 3 de 3 y por qué es importante que todas y todas estemos enteradas de lo que acaba de aprobar el Senado, que es una propuesta de grupos feministas, pero vamos a que la escuches. La 3 de 3 de violencia de género. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo. En el 2024, es decir, el próximo año, casi 100 millones de personas votarán a candidatos y candidatas a la presidencia de la República, al Senado, 9 gubernaturas y 30 congresos locales. Pero esta vez, por primera vez en la historia de México, el tamiz para elegir a quienes contenderán en esos comicios incluirá un nuevo requisito. No podrán ser deudores alimentarios o agresores sexuales. El Senado aprobó hace unos días la Ley 3 de 3 de violencia de género y el dictamen que suspende los derechos de las personas para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. Para ello se reformaron los artículos 28 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que quienes hayan recibido sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Además, plantea que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado o licenciada en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito doloso. Las y los senadores coincidieron en que en una verdadera democracia no basta con ser un funcionario eficiente, porque si se es acosador sexual, no basta ser un servidor público destacado. Si se es un agresor por razones de género, pues no basta ser un legislador, un juez, un alcalde, un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción. Si es un deudor de pensión alimenticia, pues no podrá ejercer ninguno de estos cargos. Por eso es necesario legislar para que se garantice la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos. Así lo enfatizaron las y los legisladores. La 3 de 3 de violencia de género fue promovida por las Constituyentes MX desde 2018. A ellas se le sumaron numerosas personas, feministas, colectivas, como mujeres en plural, y por supuesto fue una iniciativa que emanó de la sociedad civil organizada, para así hacer realidad un reclamo que tiene antecedentes mucho más añejos, pero que hasta este 28 de abril del 2023 se hizo realidad. También es un progreso para que no haya más agresores en el poder. Es un paso importantísimo para erradicar la violencia en contra de las mujeres, que se suma a otras acciones. Una medida que limitará a quienes violenten, particularmente a las mujeres, niñas y niños. Así como los derechos de las víctimas son vulnerados con la violencia, ahora también los agresores tendrán que ver que sus derechos estarán suspendidos y lo tendrán bien merecido. La periodista Lidia Cacho informó en la columna que difundió en el medio Opinión 51, en su columna titulada Crueldad y Fama, que Alejandro Markovich, ex guitarrista de la banda musical Caifanes, ha cometido en diversas ocasiones actos de extrema violencia familiar y de igual forma acusó a una alumna suya menor de edad. En el artículo publicado en Opinión 51, la periodista especializada en violencia de género señaló que Markovich intentó asesinar a su esposa y la tiró desnuda a la calle para darle una lección. Asimismo, a su hija la habría ahorcado y en el acto de violencia más reciente, presuntamente la golpeó con un palo hasta romperle casi la clavícula.
La violencia del músico, denunciada por la periodista Cacho, es tal que su propio hijo creció aterrado de que papá volviera a casa. Este mismo hijo también sufrió chantaje emocional en manos de su padre, según la escritora, pues Markovich lo amenazó con suicidarse si no va a cuidarlo cada que se le aplica la radioterapia requerida para tratar el cáncer de próstata que padece. Recientemente, a pesar de tenerle terror, su hija llegó al Hospital de Cancerología de la Ciudad de México a cuidar de su padre enfermo. Al entrar lo descubrió diciendo a las enfermeras: indias prietas, país de nacos que no saben cuidar a los enfermos. Cuando la hija le pidió a su padre que se controlase frente a testigos, le gritó: tú eres una mexicana de... Le dijo una mala palabra. Los mexicanos no saben ni leer, narra la periodista en su columna. Por los constantes abusos, su familia denunció a Markovich penalmente. La evaluación de nivel de peligrosidad del acusado, según la fiscalía, se encuentra en los límites mayores, que significan alto riesgo de violencia feminicida. Consta el expediente del caso al que la periodista Lidia Cacho tuvo acceso. Las acusaciones contra el músico se sostienen con grabaciones, evidencia irrefutable y testigos. Como muchos casos, Markovich utilizó influencias y actos de corrupción para destruir a su propia familia y protegerse de la justicia. En un acto de violencia patrimonial, el músico le quitó todo a su esposa, incluso las propiedades que eran originalmente de ella. De acuerdo con el texto de Lidia Cacho, Alejandro Markovich también acosó a una estudiante suya de música cuya edad era 17 años. La hija de Alejandro Markovich y su esposa se encuentran ocultas, pues han recibido amenazas de muerte. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con una invitada muy especial a quien yo quería traer aquí al programa desde hace mucho tiempo y bueno, por la verdad, por algunas distracciones personales no lo habíamos podido lograr, pero finalmente está aquí Atene Durán. ¿Cómo estás, Atene? Muy bien, Aide, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio para conversar un poco contigo. No, gracias a ti. Atene es especialista en varios campos de los estudios feministas de género y fue un poco complicado elegir un tema, pero quisimos traerles que pues es un tema que está en boca de todas, todos y todes, que es el medio ambiente, el cambio climático, pero tiene una perspectiva muy particular, estudios y un enfoque crítico, podríamos decirlo, de las feministas, de las mujeres. Y Atene Durán es especialista en este tema, entre otros. Les voy a contar un poco quién es ella. Es maestra y especialista en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, licenciada en Psicología Social por la UAM también. Cuenta con varios diplomados, entre los que destacan la transversalización de la perspectiva de género en las acciones y políticas de medio ambiente. Se ha desempeñado en diversos cargos como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD de la ONU. En la Administración Pública Federal se desempeñó como directora del área de igualdad de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores, directora de atención a víctimas en la CONAVIM, y también directora de Equidad de Género en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es consultora, también es evaluadora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres de Personas, consejeras del Protocolo de Atención al Hostigamiento y Acoso Sexual. Solo les leí un pedacito porque si no, no acabaríamos. Atene Durán González, ¿qué tiene que ver las mujeres con el medio ambiente? ¿Por qué se hacen estudios particulares? ¿Qué tienen que ver con las políticas públicas? Para quien no tiene ni idea, y ¿sabes qué? Que dicen, vienen otra vez estas feministas con sus cuentos de que también hay que hacer estudios particulares, ¿no? De las mujeres y el medio ambiente. Bueno, pues mira, la verdad es que es una pregunta súper interesante. A veces se piensa que hablar de perspectiva de género solo es un tema que involucra a mujeres y a hombres,
pero no se ve la interrelación que hay con todo un mundo de problemáticas, de ámbitos, entre ellos, por supuesto, el tema del medio ambiente. ¿Cómo se relacionan? Si reconocemos que hay toda una construcción de género, de lo que debe ser las mujeres y los hombres, también tenemos que entender cómo hay una forma de relación distinta con la salud, con el empleo, con temas como la política pública, como la participación política, y en este contexto, en este gran contexto, pues aparece el tema del medio ambiente, el desarrollo, la sustentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay una relación diferente de las mujeres y los hombres con el medio ambiente, con los recursos naturales. En el caso de los hombres, por esta construcción de género que hemos comentado, pues hay un papel en el tema de ser proveedores. Y en ese sentido es de utilizar, de explotar los recursos naturales, evidentemente para temas de carácter productivo. En cambio, en las mujeres, asociado a este rol, es más bien un trabajo de conservación. Entonces las mujeres, a diferencia de los hombres, no entran en la misma lógica de explotación de los recursos naturales, sino de la conservación. Y ahí están saberes naturales, tradicionales, la medicina, por ejemplo, el aprovechamiento de ciertos productos, es decir, se relacionan de manera diferente. Por eso es que muchos proyectos que las mujeres emprenden tienen esta lógica de conservación. Y al final del día, todo el tema que tiene que ver con el desarrollo sustentable, por ejemplo, el tema de cambio climático, vamos a encontrar que afecta diferente a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, el agua, el tema del agua, el tema de la deforestación, son cosas que van a tener impactos diferenciados en función del género. Ahora, estos impactos en el caso del medio ambiente, que estamos hablando del cambio climático, de las consecuencias nefastas de pues, la devastación de la tierra, los bosques, la contaminación del agua, los usos de la energía, de los fósiles, como bien decías, tiene un impacto diferenciado. No es lo mismo las afectaciones a las mujeres, a los hombres o a grupos, si vamos viéndolo, digamos, como un microscopio, que nos fuéramos acercando. No es lo mismo una mujer en una zona rural de Quintana Roo, no es lo mismo una mujer en una zona urbana de Cancún, en un cinturón de miseria, pues digo, por hablar de Quintana Roo. Pero creo que es importante decir lo siguiente, que nos afecta peor, nos va mal, nos va más mal que a los hombres. Entonces, claro, has explicado claramente que la construcción de género, esta asignación, estos mandatos, estos roles, hacen una diferenciación. Nos va peor. ¿Por qué nos va peor con las consecuencias del cambio climático, Pati? Mira, te podría dar por ejemplo, perdón, tú sabes que el trabajo de casa va acompañado de perras. No te preocupes, te escuchamos muy bien. Te voy a dar un ejemplo, sí, para centrarnos en el tema del agua. ¿Qué sucede cuando hay escasez de agua? Evidentemente, pues toda la parte productiva a nivel de campo, en zonas rurales, en zonas indígenas también, pues se paraliza en muchos sentidos. Pero cuando una mujer no tiene agua, el uso que le da es diferente. Las mujeres utilizan el agua mucho para el tema de la subsistencia cotidiana, mucho para el tema de la preparación de alimentos, la limpieza de casa, y sí un poco la parte productiva, sobre todo a nivel de campo. Cuando no hay agua, las mujeres tienen que desplazarse durante más tiempo y más distancia, porque recolectar el agua también es un trabajo femenino, ¿sí? Entonces tienen que desplazarse más distancia para conseguir agua. Y además en ese trayecto hay una serie de riesgos, por ejemplo, el tema de la violencia. Mujeres que tienen que caminar 2-3 horas, a veces para poder llegar a pozos de agua, y en ese trayecto no hay luz. En ese trayecto estamos hablando de que son caminos, son veredas. Entonces es
tiempo de trabajo para trasladarse, el esfuerzo físico y el riesgo, y es una tarea permanente. Los hombres no lo hacen, no en la misma forma o la misma condición. Entonces es una situación que incrementa las horas de trabajo de las mujeres solo para el acceso al agua. Otro ejemplo, ¿qué pasa? Perdón, Kira. Te escuchamos bien. ¿Qué pasa cuando tú sabes que existen los consejos de agua, ¿no? Las mujeres no participan ahí. Hay un nivel de participación muy bajo, entonces las mujeres no toman decisiones sobre cómo utilizar el agua, sobre cómo atender las necesidades más urgentes del agua. Se van, por ejemplo, a los usuarios, estos grupos de usuarios, que muchos son empresas, Claro. son empresas privadas que son las que deciden cómo se va a utilizar el agua. Y las mujeres no tienen voz y voto. Entonces, pues tienes zonas donde el agua se está canalizando a las fábricas o a ciertas empresas y no hay agua para el uso doméstico. Y entonces las mujeres tienen a veces que ver cómo proveerse, si estamos en zonas urbanas o semiurbanas, pues tienen que contratar pipas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay otra problemática, no deciden sobre el uso del agua. ¿Qué pasa cuando hay inundaciones? ¿Qué pasa cuando, derivado del cambio climático y de todas estas situaciones, vemos pues cómo se alteran los ciclos del agua? En lugares donde las inundaciones son muy fuertes, las mujeres, y está documentado, hay más muertes de mujeres que de hombres. ¿Por qué? No saben nadar. O el tipo de vestimenta, si pensamos en países árabes, y vas a decir, pues, ¿cómo? Bueno, pues está todo el tema aquel de la terrible tragedia que se vivió con el tsunami, ¿no? No saben nadar, la ropa no les ayuda, pero además tienen que ayudar a hijos, hijas, personas adultas mayores, personas enfermas. Entonces, ¿cómo logran cuidar de su vida y al mismo tiempo cuidar de la familia? Y los hombres no están, y no porque no quieran, sino porque en esta distribución de tareas, pues los hombres generalmente están fuera de casa. Entonces, ahí tienes otra afectación diferente. Sí, qué padres ejemplos nos estás compartiendo. Estamos conversando con Atene González Durán, quien es maestra y especialista en estudios de la mujer, y nos trae este conocimiento para que comprendamos de manera pues cada vez mejor por qué es importante incorporar la perspectiva de género, entender que el mundo no nos está tratando de manera igualitaria a las mujeres y a los hombres. Y por eso también los gobiernos requieren incorporar, pues, de manera ya sin espacios vacíos, la perspectiva de género. Tú también has participado en diversas instituciones del gobierno. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué puedes tú recordar de políticas públicas positivas que estén reconociendo esta, pues también, opresión de la mujer en lo que tiene que ver con el medio ambiente? Mira, la experiencia para mí más significativa fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tuve la suerte, coyunturalmente, que fue cuando se llevó a cabo la COP16, precisamente en Cancún. Y un elemento muy importante, bueno, yo tenía una jefa que además es una amiga maravillosa, una súper experta, Balbina Hernández Alarcón, que articuló junto con varios colectivos y organizaciones feministas que están centradas en el tema de género y medio ambiente, toda la participación de las mujeres en la COP16. Entonces se hizo una declaratoria precisamente para reconocer cuáles eran las necesidades, las preocupaciones y las propuestas
que las mujeres tenían en México para sumarlas a este, digamos, conjunto de propuestas para alentar pues, los cambios que tenían que darse, estas políticas en materia de cambio climático. Fue muy interesante hacer esa declaratoria, por ahí si quieres luego te la comparto, porque precisamente las mujeres pudieron tener un espacio de interacción, obviamente sustentado y apoyado con organizaciones internacionales de mujeres que estuvieron en México, y eso, bueno, marcó de alguna manera, o puso en la discusión el tema de hay que mirar el problema de cambio climático también desde la perspectiva de género. No es solo un tema de medio ambiente, es un tema social, ¿no? ¿Y crees que se está avanzando? ¿Qué opinión tienes tú sobre México, sus políticas públicas, pues en general quienes están tomando las decisiones? ¿Ya le agarraron la onda o todavía no lo ven como un problema social? Mira, yo creo que es muy diferenciado en el seguimiento precisamente a todos estos acuerdos que tienen que ver con el cambio climático. Pues México suscribió una serie de compromisos y evidentemente son temas transversales. Por un lado el tema de género, por el otro lado el tema de sustentabilidad, y que tiene mucho que ver también con el seguimiento de los ODS, de esta Agenda 2030. Aunque se establecen actividades, metas, hay indicadores, les cuesta mucho trabajo. Hace poco tiempo estaba yo en Conavim y nos invitaron a una reunión de seguimiento precisamente para identificar por institución qué se estaba haciendo en atención a todos estos temas de cambio climático, lo que le tocaba a cada dependencia. Estaban perdidísimas. Había instituciones como CEP, que estaba trabajando en la línea, otras como Relaciones Exteriores, que también tenía ya ahí como el seguimiento muy puntual, otras que de plano nada. Pienso en ese entonces todavía era un poco Zagarpa, por señalarte una, en donde el tema se desdibujó. Y como más son instituciones tan grandes, son acciones muy pequeñas que van a áreas muy específicas. Entonces te das cuenta que el resto de la institución no está enterado. Siguen viendo pues la incorporación de la perspectiva de género como algo que le corresponde a los institutos de las mujeres o a Conavim o a Mujeres, claro, que es cosa de mujeres, que no tiene que ver con políticas públicas integrales. Qué bueno que ya hay avances, sin embargo, pues nos muestras que sigue habiendo esta área de oportunidad, pero también esta exigencia y este reclamo ya de una buena parte de la sociedad de ya ponerle un alto a esto, esta ceguera, porque en tanto no abran los ojos quienes elaboran las políticas públicas, pues vamos a seguir teniendo pues falta de visión de la realidad. Claro. Estimada, claro. Atene Durán González, estamos llegando ya al final de esta conversación que muy interesante, se pasó rapidito. Muy corta. Sí. Tienes que regresar para poder continuar con estos temas que para mí es muy importante que se incorporen a la conversación cotidiana, que la gente pueda ir también conociendo de especialistas como tú, para poder exigir a las y los gobernantes. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde podríamos conocer más información acerca de ti, tu trabajo? O bien, si nos pudieras recomendar algunos sitios de internet para poder conocer más sobre perspectiva de género y medio ambiente. Pues mira, hay varios. Es que, bueno, ya no nos dio tiempo, pero también ha habido una evolución en los enfoques de género y medio ambiente. Desde esta mirada, digamos, en donde en algún punto se piensa en las mujeres como la madre tierra, ¿no? Que al final es un poco esta reproducción de la parte más tradicional. Y hay otras corrientes como el ecofeminismo, por ejemplo, que te da otra perspectiva. Entonces yo creo que hay muchísimo, digo, ahora en internet tienes todo, San Google,
Y no hay más que poner género y medio ambiente y les van a aparecer ahí muchas alternativas interesantes. Hay muchas organizaciones también que están trabajando, que están muy, muy enfocadas. Entonces, bueno, hay una cantidad de bibliografía impresionante. Si quieres te la hago llegar para no extendernos, para que tú pues la recomiendes a tu público, porque si hay mucho y cada enfoque de género y medio ambiente es distinto, ¿no? Entonces te va dando otros elementos. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, Atene Durán González, y esperamos que vuelvas pronto aquí al programa. Por supuesto, Eden, será un placer para mí. Muchísimas gracias por tu invitación y un saludo para tu audiencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Tenemos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a Grisel Valderas Jongitud, quien ha sido víctima de violencia vicaria y nos viene a hablar de este tema tan importante, tan grave, aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Cómo estás, Grisel? Hola, Aide, muchas gracias. Gracias a todo tu auditorio, gracias por el espacio y pues estoy resistiendo. No te puedo contestar que bien porque no estoy bien, no te voy a contestar que mal porque sigo en la lucha, pero violentada al nivel extremo, aunque no se me note, que es un rasgo que lamentablemente ha sido contraproducente para mí porque me ven hablando, me ven en prensa, me ven maquillada a veces, me dicen que no me veo mal y estoy gravemente violentada, no solo por violencia vicaria, sino también por violencia institucional. Sé que no has estado bien de salud. ¿Cómo te encuentras de salud? Por ahora estoy monitoreando mi presión arterial. He tenido dolores de cabeza muy fuertes, dolores de cabeza que exceden las migrañas que yo conocía, que me hacen gritar, que no puedo pararme de la cama. He tenido caídas de pronto repentinas. Cuando siempre yo era corredora de joven, estaba en el equipo de atletismo de mi universidad y éramos menos de 10 personas. O sea, para darte una idea del nivel de fuerza y de enfoque que tenía mi cuerpo, y ahora he sufrido caídas, 2 de hecho, en el centro de convivencia familiar, que es algo absurdo porque están los videos, de hecho, de las cámaras de seguridad, y es algo que no depende de mí. Quiero estar bien físicamente, pero lamentablemente yo empiezo a ver las secuelas de la violencia vicaria en mi cerebro, en mi sistema inmunológico. Me enfermo faringitis aguda, gastroenteritis, reflujo, los dolores de cabeza que te menciono, y es bien cansado porque yo no consumo drogas, alcohol. Yo tengo 13 años en sobriedad, no consumo ningún medicamento fuerte, no llevo tratamiento psiquiátrico, solamente psicológico, y es muy difícil tener que estar consumiendo medicamento para estar bien. Y lamentablemente, pues las mujeres en México somos muy resilientes. Lamentablemente lo digo porque qué bueno que lo seamos, pero te ven y piensan que estás muy bien y estás en la lucha. Y Grisel Valderas es muy valiente también al estar aquí, y yo se lo agradezco muchísimo, porque traer tu testimonio a este programa que se ve en televisión abierta en el estado a través de las redes sociales, gracias a que tú nos das este espacio, podemos conocer de cerca tu caso y otras mujeres pueden identificarse y saber que están siendo víctimas de una serie de violencias. Tú mencionas vicaria, pero también psicológica, económica, institucional. Platícanos por qué estás así y qué te ha ocurrido. Bueno, mi caso de violencia vicaria, yo creía que había iniciado en el año 2020, cuando mi hijo mayor fue arrebatado de este hogar materno. Sin embargo, ahora, a lo largo de 2 años y medio, he entendido que la violencia vicaria es solo la punta del iceberg. Yo estuve viviendo violencia de todo tipo desde que me uní al progenitor de mi hijo mayor. Mi hijo mayor se llama Matías y desde que me separé de él fue por su drogadicción y alcoholismo. Yo ya sufría violencia económica y patrimonial. Yo me tuve que salir de esa casa, es la violencia patrimonial. No me daba un peso para nada de mis gastos del niño, es la económica. Violencia física, nos golpeó al niño y a mí.
en el piso, a mí me pateó, yo estaba protegiendo a mi hijo. Violencia sexual, me violó, en una ocasión se me encarnó el DIU, el ginecólogo me preguntó muchas veces qué pasó, para él no era normal, me cita a una microcirugía y cuando yo regreso me dice ven acompañada y yo voy sola, porque la única persona que tengo en ese entonces pues es quien yo pienso que es mi red de apoyo, pues es mi pareja y no fue, por obvias razones. Entonces ellos saben, los agresores saben lo que están haciendo de manera consciente o inconsciente, pero no están ahí para acompañarte. Y entonces llegamos hasta la violencia vicaria, después por supuesto de adeudos de pensión alimenticia, muchas amenazas, violencia psicológica y emocional en contra mía y de mi hijo. A mi hijo cuando se iba a casa de mi agresor y de su concubina, incluso ellos dos y la suegra de mi agresor le preguntaban a mi hijo, ¿quién es el papá de tu otro hermano? ¿Dónde está su papá? Le da pensión alimenticia, lo visita y siempre en esa curiosidad yo empiezo a darme cuenta a lo largo de estos 2 años que ya me meto de lleno en los expedientes, que este hombre dice que yo en mi segundo embarazo lo hice por fertilización in vitro, que lo hice con mi actual pareja, que fue con una persona de mi pasado. O sea, en todo momento se contradice en sus propias declaraciones porque tiene esta curiosidad, porque mi agresor es un abusador narcisista y el abusador narcisista no te deja ni aunque te separes de él. Es una persona que se aferra y se obsesiona y que no te deja en paz. Y yo no lo creía hasta que lo viví con esta punta del iceberg que te digo que es la violencia vicaria. No es la sustracción y retención de mi hijo lo que la vuelve violencia vicaria. Es el grado de entendimiento de usar a los hijos y a las hijas para dañar a la mujer. Si yo fuera una mamá que me desprendo de mi hijo y digo, ahí se queda mi hijo, él no lo podría usar como instrumento para dañarme. Pero las mamás que estamos en la lucha de la violencia vicaria queremos recuperar a hijas e hijos, es todo lo que queremos. Si ponemos las denuncias por los delitos que los agresores cometen, son estrategias de excelentes abogadas y abogados, como en mi caso, pues que es la licenciada Ariadne Song. Pero la violencia vicaria es la más extrema y cruel contra la mujer. Está usando a mi hijo para dañarme a mí y no solo a mí, a mi hijo menor también, que sin ser su hijo, no es él el progenitor, tiene también afectación de violencia vicaria. Tú dijiste en algún momento que no sabías que vivías estas series de violencias desde antes. ¿Cómo fue que tú empezaste a darte cuenta que había sido violentada de muchas otras maneras desde hace mucho tiempo? ¿En qué momento pasó esto? Bueno, yo creo que de manera inconsciente yo sentía que no estaban bien muchas cosas, pero así como yo, hay muchísimas mujeres que crecemos en una sociedad machista sin darnos cuenta, escuchamos las opiniones incluso de personas de nuestra familia o de amigas, sobre todo mujeres. Y a mí me decían muchas mujeres, por ejemplo, en el año 2012 o 13, una cosa así, yo hice check-in en mis redes sociales, en el Poder Judicial, y puse como comentario, dando seguimiento al juicio de pensión alimenticia de mi hijo. Esto habrá sido, sí, entre el 12 y el 2014. Y recibí una serie de comentarios y una lluvia de opiniones de mis propios contactos de redes sociales diciéndome, tú eres una mujer muy fuerte, tú no necesitas pedirle nada, no debes de ventilar esto. Entonces a mí me enseñaron a comportarme como una mujer que todo lo puede y que no le va a pedir nada a ningún hombre y que va a resolver sola porque yo tengo mucha inteligencia y empuje y no necesito más. Sin embargo, en esos comentarios había un abogado familiar mío que me puso por estar haciendo arreglos de derechos de tu hijo. Yo borré esa publicación porque sentí un grave ataque y la familia de mi agresor yo la tenía agregada en redes sociales. Es ahí donde empiezo a notar que algo no está bien, algo incomodo. Yo incomodo a mis propios contactos. Al paso del tiempo, cuando ya me vuelvo más abierta, empiezo a compartir lo que estoy viviendo y la gente se incomoda y te borra. Y empiezo yo a sentirme más libre. Esto es progresivo. Cuando yo llego a conocer en mayo del 2022 a Ariadne Song Anguas, tuve una liberación total. Estábamos en un conversatorio de mamás víctimas de violencia vicaria aquí en Solidaridad, que lo organizó Ale Escobar, periodista, tu colega, junto con el Instituto de las Mujeres.
y Ariadne Song estaba en ese panel, y cuando ella toma el micrófono y empieza a hablar y dice de manera concreta, asertiva y directa que no va a permitir que las autoridades nos abusen, yo me asomo, la veo y dije, ella tiene que ser mi abogada. O sea, yo me asomo para ver quién está en el panel. Yo estaba lista, Aide, para que me llevaran a la cárcel en ese entonces. Yo estaba derrotada. Yo pensaba nada más ir al conversatorio, leer la declaración de mi hijo, donde mi hijo decía en un peritaje, mi papá me pidió que dijera que mi mamá me pegó, pero esto no es verdad. Fue así como mi agresor me puso una denuncia de violencia familiar y la avanzó a un grado extremo en mi contra. Y los jueces me violentaron en todo este proceso, pero yo no lo sabía. Fue hasta que conozco a Ariadne, cuando la conozco y lee mi expediente y lo termina de revisar y le leo las amenazas de muerte que recibí por redes sociales, porque mi agresor publicó mi foto, dijo que yo era una mamá agresora, que era una violenta, y la gente me atacó. Fue cuando yo aprendo de la boca de Ariadne Song que yo lo que sufrí es una violencia mediática comunitaria. Al leer mi expediente, ella me dice, Grisel, tienes graves violaciones a derechos humanos, no solamente de tu agresor, sino de las autoridades. Y es ahí cuando le pido que me represente y empiezo a entender el grado de violencia en el que había estado, pero yo todavía tenía dudas porque decía, tal vez exagero, porque la sociedad nos enseña que te calles, que calladita te ves más bonita, que no levantes la voz, que no exijas tus derechos y que tienes que cubrir a tu macho agresor, porque es tu marido y no puedes andar ventilando allá afuera que te golpea, que te viola, que te maltrata, que te humilla, que te ignora, porque es una relación de dos. Y lo más importante, lo que nos dicen a las mujeres, tú elegiste al papá de tus hijos, te culpan de la propia violencia que estás viviendo. Así es, tu caso y esta narrativa que nos haces, te la agradezco mucho, la aprecio mucho, porque estoy segura que hará que muchas mujeres se identifiquen, y también celebro que gracias a la asesoría que has recibido de la abogada Ariadne Song hayas logrado la primera vinculación a proceso por motivo de violencia vicaria en tu contra. Como bien decías, también violencia digital que se ha cometido en tu contra, o sea, y esto ha sido el caldo de cultivo ideal para que el Poder Judicial, las personas juzgadoras, jueces y jueces, hayan tolerado todas estas violencias. ¿Qué nos puedes decir? Tú hiciste una huelga de hambre en el Poder Judicial, tuviste que llegar a este extremo para que hicieran su trabajo. ¿Cómo llegaste a ese extremo? Mira, mi carpeta de violencia familiar en contra de mi agresor, cuando él nos golpea al niño y a mí, es el año 2013, no se llamaba Fiscalía, todavía era Procuraduría, y yo denuncio que me golpeó y que golpeó a nuestro hijo, y a mí me dicen, un fiscal agarra la carpeta, que yo en ese momento no tomé el nombre, y me dijo, esta es la carpeta, usted sabe cómo se mueven las cosas aquí, si usted no suelta, aquí no se mueve nada. Y yo en ese momento digo, no puede ser. Subo con la psicóloga Patricia Padilla que me haga la evaluación psicológica, me ve de arriba abajo y me dice, no te ves violentada. Yo me sorprendo porque le digo, yo pensaría que esto me lo dice una persona, pero cualquiera, ¿no? Una ciudadana, un ciudadano, pero no una psicóloga. Porque yo entiendo que la psicóloga se va a asomar acá y acá a ver cómo estoy, ¿no? No físicamente, si me ve que llego con tacones o pintada, qué sé yo. Y ahí es donde yo me alejo y ya no pido mayor seguimiento. Esto es algo que a mí me sorprende que ahora en 2023 yo llegué a escuchar a una abogada de Fiscalía de Cancún que dijo, sabemos que las mujeres que denuncian no dan seguimiento. Ya estamos entendiendo las cosas, ya estamos entendiendo que no es culpa de la mujer violentada no dar seguimiento. Cuando yo empiezo con este seguimiento de Ariadne Song, lo que me voy dando cuenta es que no podemos combatir violencia con más violencia, porque sí, nos da mucho coraje todo lo que está pasando, y cuando te das cuenta de las violaciones, de la violencia mediática y comunitaria que has estado recibiendo, claro, te entristeces y empiezo a llevar toneladas de terapia sin falta, semanal e incluso 24/7 abierta la oportunidad cuando yo la necesite. Y ahí es entonces cuando veo que ya no es solamente el problema del agresor vicario. El agresor vicario regularmente y su perfil son patrones igualitos, parece libro de texto. Yo no conocía a las mamás
por fuera o antes de este proceso. Cuando conozco a mamás en la misma situación, vemos que nuestros agresores parecen clones, no se conocen entre ellos y hacen lo mismo y dicen lo mismo. Un parecido impresionante. Te deja en shock. Y abogados y abogadas sin ética profesional son los que ellos contratan. Cuando yo me doy cuenta que aunque esos ciudadanos, agresores vicarios, hacen lo que hacen, dilatan los procesos, se llevan a los hijos sin orden de juez, tienen abogadas y abogados con maña, tergiversan, presentan información falsa ante los jueces, yo me doy cuenta que todavía hay un segundo infierno. El primero es que te arrebatan a tu hijo y el segundo infierno es la violencia institucional. Y me doy cuenta que jueces penales, un juez penal me impuso medidas cautelares extremas, me cayó en una audiencia cuando yo le dije, juez Fernando León, tengo aquí la declaración de mi hijo, un peritaje psicológico, o sea, no es una declaración cualquiera, claro. Es un peritaje. Aquí mi hijo dice que su papá le pidió que dijera que yo le pegaba. Estábamos en audiencia de mi proceso de violencia familiar en mi contra y él me manda a callar y le digo, me opongo al plazo del cierre de investigación de 1 mes para que se incluya el peritaje. Y me lo niega y cierra en 1 mes la investigación, lo cual no da tiempo. Ni mi defensor público, que hoy está denunciado penalmente por mí, gracias a la Elipsong, porque no hizo todo lo que debió de incluir de pruebas a mi favor, ni la fiscal en su momento, Rocío del Carmen Paxtián, incluye esta prueba que yo menciono, ni el juez da la instrucción de que se incluya estando en audiencia y tenemos la grabación. Lo digo yo en estas entrevistas y agradezco el espacio a todos ustedes, colegas, aliadas de rueda de prensa, pero está ahí la grabación y va a ser muy lamentable cuando la tengamos que sacar porque es cuestión de tiempo, es un cuándo, no es sí. Y posteriormente el juez Martín, el juez Martín Alberto Cetina Zavala le entrega un resguardo de mi hijo al agresor, sin haber tenido pruebas o información completa, solo por el dicho del agresor. Y el juez David Montoya Absalón me niega la suspensión condicional del proceso, invade la esfera familiar, ordena convivencias entre el agresor y mi hijo y se vuelve una serie de agresiones de parte de jueces. O sea, ya no nada más era el agresor y su gente, sus leguleyas, era también el poder judicial familiar y penal. Todavía llego a audiencia ya de auto de juicio porque me y el juez Martín Tuyub me amenaza en una audiencia donde tengo el audio y la grabación y dice, usted no puede cambiar de defensor público y si lo hace la voy a multar con 100 unidades. Sabes que todo es progresivo y que deben los jueces y empiezan con 20 unidades, 10, 20. Es más, con agresores, violadores, yo he estado presente en audiencias, no es una percepción personal, he estado ahí, dicen, lo voy a multar con 30 unidades. Y es una medida de premio fuerte y a mí me dice a la primera, y yo todavía le digo, es la primera cambio de defensor público. De hecho, lo marca la ley, tú tienes derecho al acceso a la justicia, derecho humano a una legítima defensa, y el juez me amenaza que no lo puedo hacer. Y el día de hoy, pues ya te tengo nueva información, tengo también un magistrado que ya me agredió en el Poder Judicial, que es Carlos Alejandro Lima Carvajal, le está otorgando a mi agresor, ya estaba vinculado a proceso por incumplimiento de obligaciones y violencia vicaria, le está quitando la vinculación por incumplimiento de obligaciones. Hoy no solo los jueces, sino los magistrados avalan el maltrato infantil que ejercen los deudores alimentarios con los hijos. Le está quitando la vinculación a proceso y en pocas palabras este magistrado está diciendo que está bien que los hombres, los agresores, no paguen alimentos a sus hijos. Es una suspensión temporal por ahora, pero es impresionante. Ese es el mensaje que se manda exactamente desde las instituciones al no ejercer justicia. Se nos ha terminado el tiempo, Grisel Valderas, te agradezco muchísimo que nos hayas actualizado en el caso. Seguiremos pendientes y esperemos que regreses pronto aquí a Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, porque revelar detalles, como tú nos has dicho, también hace que otras víctimas pues encuentren esta compañía sorora que es tan necesaria. Muchas gracias, esperemos que todo se vaya resolviendo conforme a la justicia y a la protección de las leyes. ¿Algo más que quieras agregar?
Muchas gracias, Aide. Pues nada más la invitación al mega tendedero de deudores alimentarios. Vamos a tener una rueda de prensa con la licenciada Song. En breve les daremos la fecha por medio de las páginas de las colectivas. Red de Víctimas Quintanarroense, Colectivo Femenil Ixtabay, Mujeres Mayas, Mujeres Fuertes, Mujeres México y la Red de Madres Vicarias Cancún. Tenemos el tendedero en 5 ciudades el viernes 16 de junio, Playa del Carmen, Cancún, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Chetumal. Viernes 16 de las 10 de la mañana a las 12 del día. Pueden llevar las fotos de los deudores alimentarios, se van a poner en el Poder Judicial de estas 5 ubicaciones, y bueno, ese día se va a llamar Megatendedero Día del Cucaracho, que es ahora va a crecer también agresores, porque hay mujeres que nos han escrito y han dicho: mi papá nunca pagó pensión, ¿lo puedo exhibir todavía? Claro, siempre está por tiempo, y sobre todo las mamás no exigimos los alimentos para nuestros hijos. Pasa que cuando ellos crecen y los deudores alimentarios nunca dieron un peso, pero entran a su etapa de adultos mayores, son capaces de denunciar a sus propios hijos para que les paguen pensión y los mantengan. Ante eso nos enfrentamos. Así es. Muchas gracias, Grisel Valderas. Estamos en contacto y le daremos seguimiento a tu caso, y hasta la próxima. Gracias. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchas gracias a Grupo Origen, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, José Ramírez, Silvia Peraza, Rocío Santos, Ramón Aguilar, Jesús Cruz Martínez, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE-TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Video original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 10 mujeres todos los días, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.